¿Te acuerdas? La blanca luna, sus tibias luces de plata derramaba allá a lo lejos sobre las altas montañas. Al límpido azul del cielo 1000 estrellas tachonaban, y era perfumado y dulce el blando soplo del aura. El débil rumor del río se escuchaba en lontananza, y en torno nuestro apacible era y tranquila la calma. De vez en cuando, el silencio interrumpía en la campaña del perro el triste ladrido, allá en la choza apartada. ¿Te acuerdas? En torno nuestro todo en silencio posaba. Tus acentos eran dulces, como el suspiro del aura. Tus promesas eran tiernas, tus caricias eran blandas. Nunca escuché más sentidas tus cariñosas palabras, ni nunca fue más hermoso el fuego de tus miradas. En medio de aquel silencio de tu mansión solitaria, tú eras mi mundo, alma mía. Tú eras mi paloma blanca, tú eras mi delicia sola, y eras todo de mi alma. Aún escuchan mis oídos el rumor de tus palabras, y aún siento el beso en mis labios de tu boca regalada. Recuerda ese hermoso día, y que con fina constancia nuestros tiernos corazones guarden su memoria santa. Criollo con voz andaluza y negra, huele a pueblo y a tronesco mestizaje, blanco, indio y negro en una sola alma. Así llegaron a describir al escritor José María Esteva, un hombre con un profundo amor a su país, a Veracruz y a las letras. Esteva es uno de los escritores mexicanos más importantes del siglo XIX. Para comprender mejor a este escritor, nos acompañará el licenciado Vicente Espino Jara, quien es cronista de la ciudad de Jalapa, Veracruz, miembro de la Academia de la Educación y presidente de la Asociación Mexicana de Bibliotecas e Instituciones de Fondos Antiguos, y el doctor Ángel Arriola, quien es escritor, investigador y editor, director del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias y catedrático de la Facultad de Letras de la Universidad Veracruzana. José María Esteva, el cantor inmortal de los jarochos veracruzanos. La figura de él en el siglo XIX es de vital importancia, trasciende a través de sus obras literarias y poéticas que le va a dar un perfil, un rostro y una identidad a ese siglo XIX que no hubiera sido una gran aportación veracruzana sin la presencia, sin la obra de José María Esteva. Él nació el 18 de septiembre de 1818 en la ciudad y puerto de Veracruz. Fue hijo de Ignacio Esteva, aquel personaje que contribuyó a la causa de la insurgencia en el puerto y que, instalado finalmente la República en su primer gobierno con Guadalupe Victoria, recibió la encomienda de organizar lo que es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es el primer secretario de Hacienda de la historia de nuestro país. Pero bueno, José María Esteva, su hijo, que trasciende en las letras, siempre va a tener una nostalgia y un amor particular por el puerto en donde nació, en donde las horas de su niñez querida las pasó y al lado de las olas del mar que decían sus poemas, el tibio rayo de la luna blanca que mecía con la brisa marina su cuna y su niñez querida. Sus padres fueron doña Vicenta González y, como dije, don José Ignacio Esteva. A muy temprana edad él cultivó algunas participaciones en la prensa escrita, cultivó la literatura y desde luego contrajo matrimonio en una ocasión por primera vez con Carolina Migón y Lledo, que falleció en 1850 a muy temprana edad. A ella dedicó una poesía extraordinaria, aquella dedicada a la mujer cuya memoria adoraba, y también a los hijos de su amor, bajo el cielo de zafiro y oro, y allí, en los restos de la tumba fría, está ahora su esposa amada. Poco sabemos de la vida de Carolina Migón y Lledo, que fue la primera esposa de don José María Esteva. La fecha refiere que en 1850 fallece, muy joven, pero en algunas investigaciones
se sugiere que ella pudo haber musicalizado algunos de sus poemas. No sería raro. La familia Migoni en el puerto de Veracruz, que formaba parte de un segmento donde las artes y donde la cultura eran formativas en la vida de los jóvenes y de las jóvenes de esos hogares. Muy probablemente haya sido algo que era usual, que era común, intentarle poner música a esas hermosas poesías. Yo quiero pensar que tan solo esos himnos que hizo para invocar el valor de los mexicanos, para enfrentar la ocupación americana de 1847, fueron verdaderamente también motivo para que la señora Carolina pudiera haberlos musicalizado y se volvieran himnos de honor, himnos de lucha, himnos de guerra. En el año de 1866 se casó en Jalapa con María Zulueta Llera. Él formó una familia posterior en esta ciudad, a donde dedicó parte de su actividad pública y política. Durante muchos años se dedicó al servicio público, pero jamás dejó de escribir. La obra de José María Esteva fue extensa, fue pródiga, pero además tuvo la característica de tener esa particularidad de rescatar, de buscar en el imaginario popular cuáles fueron los tipos veracruzanos y todas esas composiciones que le dieron una característica. Para 1840 y hasta el 76 elaboró 52 poesías que incluso con la imprenta del Comercio, asociado a otro grande como fue Manuel Díaz Mirón, hicieron un libro de poesías juntos. Pero también hizo comedias en actos como Los dos Rodríguez, El práctico de Coaxacualcos, un drama en 3 actos, y El viaje poético a California. La mujer blanca, que va a ser una de sus obras célebres, ya casi a la mitad de su éxito, y desde luego poesías sentimentales, y La campana de la misión, que en 1894 le va a dar un sesgo interesante a su obra, a su legado. Hoy día es una publicación que se ha reimpreso y que ha sido motivo de estudiosos de la literatura, tanto en el norte del país como en la Universidad Veracruzana. La campana de la misión, La concha del diablo, desde luego que es el episodio de un viaje con Miguel Jipes, que es un hombre que en un acto cómico y en un acto de lenguaje tradicional veracruzano nos hace vivir y remontarnos a aquellas épocas. Encantado pensil de ruiseñores, entre el bosque sombroso oculto nido, canastillo de frutas y de flores, paraíso de amores bajo el follaje arrullador perdido. ¿Por qué, bella ciudad narcotizada por el blanco aromoso floripondio que te ofrece su rústica enramada, no sacudes el sueño deleitoso que, enervando tus fuerzas juveniles, te hace perder en el letal reposo ese aliento de vida vigoroso que en la savia se va de tus pensiles? Y tendiendo a occidente la mirada, del cofre ver la imponderable altura, donde anidan las nubes tempestuosas, de grutas y cavernas suntuosas, y de bosques inmensos rodeada. Y ver al mediodía, uno tras otro en términos distantes, y agrupados en masas caprichosas, esos montes gigantes, entre los cuales majestuoso asoma sus formas regulares, y el bello marco de tu cuadro anima, el gran Citlaltépetl, en cuya cima blancas brillan las nieves seculares. Y ver por el oriente, tras las llanuras de la tierra ardiente, la faja azul de los extensos mares. Entonces llevará hasta tus aldeas, de la moderna industria los inventos, para que en todas partes el bienestar de la riqueza veas, y que el emporio seas del comercio, las ciencias y las artes.
Su poesía es más bien romántica, muy emparentada con la tradición española. Tiene poemas de varios registros, sin embargo. ¿Qué me llama poderosamente de la poesía de José María Esteban? Que sin negar en ningún momento que es un poeta absolutamente tradicional y romántico, a raíz de la invasión americana de 1846-48, él saca la casta y escribe una serie de poemas que hace circular, impresos, sobre el papel tan triste de la Iglesia mexicana y de la política mexicana, y se atreve a andar en la calle repartiendo sus poemas, defendiendo al pueblo de México y atacando a la Iglesia, siendo él ultracatólico, ¿verdad? Y siendo santanista, y sin embargo, como no está de acuerdo, escribe sus poemas, ahí están en el archivo de Notarial de Jalapa, y sale a repartir. Eso por una parte. Y otra, la parte experimental, muy importante también. Él tiene toda una configuración poética sobre la vida y la forma de escribir del jarocho. Y escribe una cosa que él llama tipos populares, y escribe una serie de poemas narrativos en donde dialogan los jarochos y cuentan historias chuscas e historias trascendentales a través de ese lenguaje propio del lenguaje de la costa, donde se aspiran las heces, donde hay mucha malicia, mucho doble sentido, y también es otra parte de la beta que hay que rescatar de José María Esteban, los tipos jarochos. Como consecuencia de la caída del efímero imperio de Maximiliano, él se autoexilia en la República de Cuba, donde permanece muchos años hasta que finalmente el Estado mexicano permite que algunos de aquellos hombres se reintegren a su tierra, a los orígenes de donde se deben. Y don José María retorna a Jalapa y de inmediato tiene algunas funciones como la Lotería de Jalapa, como con el gobernador don Apolinar Castillo, se le nombra rector del Colegio Preparatorio de Jalapa. Es un cargo que va a llevar con mucha dignidad durante muchos años, hasta el 31 de diciembre del año de 1900, en que se modificó la estructura a la escuela, el modelo de la escuela preparatoria, y entonces culminó su administración. Siempre atento, siempre cordial, un caballero en toda la extensión de la palabra, que lo mismo tuvo clases de retórica, que dio clases de gramática en las instituciones educativas donde sirvió. Don José María Esteban es un veracruzano que merece la revisión literaria, que merece el cuidado de sus biógrafos, y desde luego también es un modelo, es un estereotipo para que podamos entender el siglo XIX mexicano y veracruzano desde la visión de un hombre que sirvió al país con entrañable amor. Para las invasiones u ocupaciones americanas, escribió sendos poemas dedicados a entusiasmar al pueblo de México a luchar con valentía. Soldados, marchemos, decía uno de ellos, la patria nos llama y debemos atender a su llamado, vivir con dignidad y luchar de una manera denodada. Lo mismo cuando se convocó para escribir un himno nacional, él participó elaborando algunas de las estrofas que tendrían que darle a ese himno patriótico el símbolo de una nación unida. Ahí hay estrofas como que dice: nos llama al combate la patria afligida, la vida no es vida sin patria ni hogar. Entonces, creo que merece un reconocimiento, la gratitud, pero lo más importante, conocerlo, leernos, acercarnos a sus obras. Seguramente en su vida cultivó muchas otras acciones importantes de la vida, pero nos dejó un gran legado, una gran cultura y una gran aportación a las letras mexicanas. Como libres debemos morir, el sagrado pendón de la patria, con orgullo hasta el cielo elevemos, y a su sombra sagrada juremos, o vencer o morir con honor.
Son palabras de un texto poético escrito por José María Esteva, donde está convocando a los veracruzanos a hacer una defensa heroica del puerto ante la invasión americana de 1847. Se entrevé en el texto la profundidad y el amor por la patria, esos valores que el siglo XIX eran determinantes en las emociones y en el pensamiento de los mexicanos. No por alguna razón ajena, debemos de pensar que por esas mismas causas fue invitado a formar parte de esta convocatoria para hacerle a México un himno, como aquel que decía: del sacro estandarte, en torno agrupados, marchemos soldados, al hombro el fusil, allí en los combates, do está la victoria, allí está la gloria, marchemos allí. Vaya manera de influenciar, de motivar, de estimular el pensamiento para tomar las decisiones de ir a una guerra justa en la que se defendían las causas más nobles del suelo nacional. El poeta José Zorrilla, uno de los más grandes escritores de lengua española, estando en Veracruz, tuvo encuentros justamente con el señor Esteva, pero cuando tuvo necesidad de interpretarlo, de hablar de Esteva, lo calificó como una de las personas más brillantes, uno de los hombres que había descrito las costas y las costumbres veracruzanas de una manera impecable, con un asombro que causaba a todos sus lectores y que le atrajo desde luego honores y reconocimientos. En 1861 publicó una obra que es trascendente, Miguel Hipes, una obra dramática impresa en la capital del país, pero que hoy encontrar una edición de ellas difícilmente la podemos localizar, y lo que queda está en Estados Unidos, en las bibliotecas, en repositorios especiales. Es decir, la obra de José María Esteva tiene una gran trascendencia y una importancia para la cultura de quienes habitamos de Veracruz, de sentirnos orgullosos de haber tenido en estas tierras a hombres con ese talento, con esa capacidad creadora y desde luego con esa enjundia por escribir y por proyectar en sus poemas todo aquello que representaba al jarocho y a la mujer veracruzana. Don José María Esteva y don Guillermo Prieto sin duda han sido los poetas mexicanos del siglo XIX que pintaron en sus producciones con una verdadera maestría las costumbres nacionales de nuestro pueblo. El señor Esteva, decano de los poetas mexicanos, falleció a los 85 años de edad el 2 de enero de 1904 en la histórica casa señorial de su propiedad frente al Parque Juárez, la misma donde años atrás se hospedara Iturbide y se proclamara la República por Antonio López de Santa Anna en Jalapa. Sus restos descansan en el antiguo cementerio municipal de la ciudad. Yace sobre un lecho de rosas en la ciudad florida, en la gentil Jalapa, aquel bendito anciano que tuvo un corazón dulcísimo y una imaginación ardiente, palpitante de poesía. Con esas palabras lo despidieron como un intelectual decimonónico cuya inspiración poética y literaria ha dado gloria al estado de Veracruz. De su presencia física entre nosotros solo queda la lápida en la que se lee: polvo, ceniza, nada. Tal vez el alma al morir, el cuerpo que la sujeta, no dejando de existir, se va para otro planeta, con otro cuerpo a vivir. Y allí, como aquí, nacida en original pecado, arrastrará nuestra vida en otra cárcel metida, sin recordar lo pasado. O al dejar la sepultura, algún Edén volará, lleno de eterna verdura, donde ajena de amargura, entre flores vagará. O al cuerpo helado dejando, en ese sueño profundo, por la atmósfera vagando, irá otro cuerpo buscando para vivir en el mundo. O como la flor
que alienta también un germen de vida. Al soplo de la tormenta, de los vergeles se ausenta, en cenizas convertida. Estación 19, capítulo 8. José María Esteva. Invitados especiales, licenciado Vicente Espinojara y doctor Ángel Arriola. Actores invitados, José María Medina y Juan José Romero. Entrevistas y edición, Francisco Jacome García.